Muchas gracias a todos por continuar en la sintonía de Hora 20 de Caracol Radio, en estos especiales de Hora 20, hoy hablando desde el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias sobre la clausura que ocurrió en la tarde de hoy del Congreso Empresarial, octava versión del Congreso Empresarial, la Asamblea de la ANDI, también en su versión 79. Escuchaban ustedes el resumen informativo que les hicieron los periodistas Sebastián Boza, Luis Enrique Hurtado y también el balance que hizo el presidente de la ANDI, el señor Bruce McMaster, sobre lo que ha ocurrido en estas últimas 72 horas. Y les decíamos que queremos hacerle un repaso, un análisis, un pensamiento un poco más largo a esa relación que se establece entre el gobierno colombiano y el sector privado. Por eso nos acompaña un grupo de voces que representan desde distintas regiones, desde distintos ángulos de la empresa colombiana al sector productivo, al sector privado, a quienes les agradezco especialmente su presencia en Caracol Radio, su acompañamiento esta noche. Empiezo saludando a María Viviana Botero. María Viviana, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Alfonso, Juan Manuel, Camila, gracias por esa invitación, por esta oportunidad para mandar un mensaje que desde el sector privado hemos enviado siempre, y es la necesidad del trabajo en equipo para sacar ese país adelante. María Viviana Botero es la presidenta de ProAntioquia. Saludaba a Camila, que es Camila Escobar, la presidenta de ProCafecol. Bienvenida, Camila, gracias por estar en Caracol. Hola Alfonso, hola María Viviana, hola Juan Manuel, ¿cómo están? Gracias por esta invitación para tener una conversación de cara a lo que hemos vivido estos días. Y Juan Manuel es Juan Manuel Rojas, el presidente de Promigas. Gracias, Juan Manuel, por estar también acá. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Hola María Viviana, hola Camila. Y bueno, dispuestos a conversar sobre cómo podemos avanzar con el sector privado en el progreso del país. Bueno, ustedes estuvieron presentes en una cantidad de charlas, algunas de las conferencias que vieron, han escuchado lo que plantea el gobierno nacional desde las distintas carteras que lo componen. ¿Qué impresión inicial tienen después de este cierre? ¿Cómo sienten el ambiente de relación entre el gobierno y la empresa privada colombiana? ¿Quién quiere empezar? Juan Manuel, adelante. Alfonso, pues la verdad encontramos un congreso muy propositivo, una agenda de congreso donde lo que estaba invitando era a mirar hacia adelante en esa construcción colectiva hacia el país, desde asuntos sectoriales hasta asuntos relacionados como cómo mejorar las democracias. Entonces, en ese sentido, creo que la agenda ya de por sí era muy positiva y propositiva. Acá no vinimos los empresarios a quejarnos, sino más bien a pensar qué tenemos que hacer para trabajar en esa construcción colectiva que es Colombia hacia adelante, y la agenda del Congreso yo creo que reflejaba eso. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el mensaje se va uno como optimista y contento, no solamente por esa agenda nutrida de la cual aprendimos, sino también por la presencia que vimos de funcionarios del gobierno, que fue importante, y esos espacios de diálogo que se generaron durante el Congreso con los funcionarios del gobierno también. Camila, ¿qué opinión inicial tienes? Sí, también absolutamente de acuerdo, y también vivimos un congreso en el que no solamente se invita a reflexionar sobre las problemáticas del corto plazo y los retos que tenemos inmediatamente, sino sobre todo sobre esa construcción conjunta de agenda de una Colombia de mediano y largo plazo, en donde hay decisiones que se tienen que tomar desde diferentes sectores y diferentes puntos de vista y diferentes carteras, pensando sobre todo no en este año ni en el próximo, sino en lo que viene hacia adelante. Bueno, Viviana. Pues yo creo que un mensaje clave, y es: ni el Estado puede solo, ni el sector privado puede solo. Yo creo que ese fue un mensaje fundamental. Un congreso donde se evidenció con cifras, con evidencia técnica, lo que no viene bien en el país, las preocupaciones que vemos desde el sector privado, pero también una actitud que siempre ha tenido el sector privado, y es de trabajar en conjunto y de toda la voluntad para sacar adelante esos temas que también son temas de la agenda del sector privado. La agenda social, los temas de desigualdad, de pobreza, de inequidad, de falta de acceso a temas como la educación, que los revisamos en ese congreso, también son temas que nos preocupan en el sector privado, y una voluntad explícita por parte del sector privado de trabajar por esos temas en común. Bueno, estamos empezando el segundo año de gobierno, el 7 de agosto.
se cumplió el primero del mandato de 4 de Gustavo Petro y como con cualquier gobierno, el primer año es un año de aprendizaje, de conocimiento y quizás con este gobierno pues mucho más interesante en el sentido que como se ha repetido mil veces, es quizás el primer gobierno de centro izquierda o de izquierda que está al frente del destino de la administración del país. En ese sentido, de cara ya al segundo año y a los 3 que faltan realmente, Bruce McMaster, por ejemplo, planteaba desde el comienzo de la asamblea, lo volvió a hacer hoy en la clausura, lo hizo hace pocos minutos, ustedes lo escucharon, la necesidad de crear mesas técnicas, conversaciones transparentes, puntos de entendimiento, fue como él lo llamó, en la relación esta de la que estamos hablando entre empresarios y el gobierno. Después de lo que ustedes vivieron acá y escucharon acá, ¿creen que está el ambiente ya dispuesto para ese tipo de relación? ¿En qué puntos específicos creen que hay que dedicarle más tiempo de trabajo a esa conexión técnica que ha planteado el presidente de la ANDE? Camila. Bueno, yo creo que hay pues, intenciones muy concretas de acercamiento desde el sector privado en diferentes ámbitos con el gobierno. Creo que este primer año de gobierno pues, hubo intenciones para atender esos puentes. Definitivamente creo que para que se ejecuten acciones y se tomen decisiones concretas, hay un elemento que va a ser fundamental y es la confianza que se genere de parte, pues, mutuamente entre el gobierno y el sector privado para realmente poder avanzar con temas puntuales y concretos hacia adelante en la agenda del país. En el caso de ustedes, Camila, pues, y el sector que usted representa, ¿cómo se podría concretar esa confianza? ¿Con qué gesto? ¿Con qué señal del gobierno? Esta semana justamente ocurrió un comité nacional en el que hubo conversaciones exitosas. Comité Nacional Cafetero, no recuerdo. El sector cafetero, un comité nacional entre el gobierno nacional y el comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, y creo que puntualmente, pues en este caso en particular, por ejemplo, debe seguir una agenda de desarrollo del gremio caficultor, del agro, en el que se tomen decisiones en beneficio pues de esas familias campesinas. Ustedes, María Viviana, Juan Manuel, ¿cómo ven esa construcción de mesas técnicas de conversación? Pues, Alfonso, yo creo que el primer año cerró con una pieza de legislación que es muy importante, que es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que provee una hoja de ruta para los próximos 4 años de lo que es de políticas de desarrollo que se quieren implementar en Colombia. En el plano energético hay muchas acciones estipuladas dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, y lo que debemos ahora es conjuntamente con el gobierno, en el caso de energía, sentarnos a ver cómo la vamos a poner en práctica. Hay acciones para aumentar la cobertura, para crear comunidades energéticas, para facilitar el acceso de energías renovables no convencionales, para mirar cómo llevamos gas hasta la última milla que hace falta. Entonces sí toca ahora específicamente sentarnos con el regulador, con los hacedores de política pública para detallar y ya pensar cómo vamos a aterrizar ese plan de desarrollo que conceptualmente está muy bien intencionado en el caso de energía para poder materializarlo. Y ahí vamos a requerir entonces esos espacios de construcción, sea a través de las cámaras que tenemos, de la participación gremial y de las empresas ayudando al gobierno. En el caso específico, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, en Promigas tenemos desde hace algún tiempo el proyecto de hidrógeno verde, ¿sí? Entonces, ¿cómo progresamos la discusión de la arena regulatoria para el hidrógeno verde? Podemos sentarnos a través con la Cámara, así como también con el ministro, con el ministerio, para ver cómo podemos avanzar, no solamente con el Ministerio de Minas y Energía, sino con el Ministerio de Comercio y en la regulación específica para poder hacer y cumplir con lo estipulado en materia de metas que se han propuesto en ese frente. Entonces, eso es solo un ejemplo. Y el espacio está. Sí, esta mañana tuvimos una muy buena conversación con el ministro, empresas del sector energético. Con el ministro de Minas. Con el ministro de Minas. Que entre otras fue uno de los pocos que no estuvo acá en la Asamblea de la ANDE, pero sí estuvo acá en Cartagena presente en un congreso de energía y petróleo que estaba en el Hotel Hilton. Correcto. Y tuvimos una muy buena conversación con él. Vimos una disposición precisamente a dialogar sobre esos puntos donde hay divergencias, pero también donde están las convergencias y cómo las aceleramos lo más pronto posible, ya aterrizándolas. María Viviana, también ¿en qué punto específico
usted que representa una región del país y no solo un sector, ¿en qué punto específico hay que avanzar en esas construcciones técnicas de conversaciones con el gobierno? Yo creo que la clave la das en tu pregunta, Alfonso. Yo creo mantener la conversación en el plano técnico es fundamental, desprovisto de pasiones, de ideologías, de afinidades, y mantenerlo en el plano técnico. Un poco el llamado que hizo el presidente de la ANDI, creo que es fundamental, porque eso nos pone a todos en el mismo terreno, en el terreno de los hechos, más allá del terreno de las percepciones o de los gustos. Lo otro que te diría es, creo que la necesidad de trascender de la escucha a la acción. Yo creo que la intención de acercarnos, de escucharnos, de tener mesas donde sea posible escucharnos ha sido importante y lo celebramos, pero no es suficiente. Creo que es necesario además trascender a un plano donde tengamos, como lo decía Juan Manuel, acciones concretas. Las preocupaciones que tenemos como sector privado son preocupaciones legítimas que se fundamentan en hechos concretos, y creo que lo que corresponde, una vez culminado el proceso de escucha de mesas, pues es poder llegar a acordar acciones que den tranquilidad a las partes, porque nuevamente creo que esa discusión estéril entre si es el Estado, si es el sector privado, pues no nos está llevando a nada, y por el contrario estamos dejando de hacer, o de qué nos estamos privando por no ser capaces de llegar a puntos en común y remar todos para el mismo lado. Bueno, pero así como le preguntaba a Camila sobre señales concretas para el sector cafetero, o como hablaba Juan Manuel de puntos en el plan de desarrollo que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura y la potencialidad energética del país, en el caso de una región que es la que usted lleva como vocería, María Viviana, que es Antioquia, ¿qué tipo de señales o de asuntos urgentes habría que abordar con el gobierno para retomar la senda de crecimiento que quiere la región? Digamos, el DANE revela también las cifras nacionales, y por supuesto eso afecta a Antioquia, por supuesto. Hay un dato muy revelador que sale hace 2 días probablemente, y es que el 95% de los empleos que se generan en Antioquia los ha generado el sector privado. Yo creo que eso no es un dato menor. A veces uno da por hecho cosas y es importante revisarlos y volverlos a repetir. Es la importancia que tiene el sector privado como un motor fundamental de la economía, como generación de bienestar para la economía también. Empleo formal, sostenible. En Antioquia, muchísimos puntos de dolor. Hambre, por supuesto, educación nos preocupa. Nos preocupa en general los temas que tienen que ver con la agenda social, los temas de seguridad, son temas que no nos son ajenos como región también. Entre muchos otros temas que hemos venido mencionando desde ProAntioquia. Me hace pensar, escuchando a la María Viviana, que cuando hablamos de estos temas, hablamos de macroeconomía, de crecimiento, 0.3% en el último trimestre, damos cifras, el DANE, por supuesto, da muchas cifras. Y en otras conversaciones que hemos tenido esta semana con Juan Manuel, por ejemplo, hablábamos de que todo esto finalmente repercute en lo que usted acaba de mencionar, es en la gente. Eso es interesante, porque si seguimos pensando que el informe del DANE es un informe frío de los economistas o de los eruditos de ese país, pues eso es una conversación de la que todos nos vamos a apartar. Eso al final tiene que ver con la vida cotidiana de todos los habitantes de ese país. Esas cifras que son frías, que son técnicas, que estamos de acuerdo, hay que tener una conversación técnica, pues finalmente lo que representan es más o menos hambre de la gente, más o menos acceso a la educación de la gente, más o menos acceso a la electricidad, al gas, a la conectividad de las personas. Me llamó mucho la atención alguna de las conferencias del día jueves, cuando el presidente de la ANDI, trayendo sus análisis, hablaba de los años de atraso en comparación con el desarrollo de otras regiones del mundo que tiene toda América Latina. Y ustedes desde sus sectores, desde las Fuerzas Vivas de Antioquia, desde el sector cafetero, desde el sector energético, hacen un trabajo que es cercano a la gente y hacen trabajo social. Entonces, quiero preguntarles ahora, escucharlos a ustedes, ¿qué piensan ustedes sobre ese desarrollo que queremos para Colombia? O sea, ¿de qué manera ustedes, ya no pensando en lo que hay que hacer con el gobierno, sino como empresa privada, como gente que emprende y que hace cosas, cómo pueden transmitirle a los colombianos ese compromiso con la gente directamente desde la empresariedad? Camila, si quieres.
Bueno, y acá me gustaría tal vez responder con un sombrero gremial. Yo hago parte de la seccional Bogotá, Cundinamarca, Boyacá de la ANDI y creo que hay tres problemáticas principales que vemos de manera transversal que afectan a la gente en el día a día y creo que son muy importantes para trabajar de la mano con el gobierno. La primera, seguridad. Estamos en uno de los momentos más difíciles a nivel de seguridad pues en Colombia y en nuestra región en particular, y creo que es un tema que merece atención inmediata. El segundo es la generación de infraestructura para la competitividad. Si no hablamos de este eje, pues nos vamos a quedar rezagados como país y seguramente esas cifras que nos decía Bruce, pues primero no se van a alcanzar o van a demorarse aún más. Entonces este es un segundo eje que creo que termina afectando, como dice María Viviana, a nosotros como ciudadanos. No hablemos de nosotros como empresarios ni como gobernantes, sino como ciudadanos. Este es el segundo eje. Y el tercero es la empleabilidad, que también la hemos hablado en esta charla y creo que es muy importante tener las bases jurídicas, la seguridad legal para poder transitar en un ambiente en el que sigan estando condiciones para crear empleo formal y empleo que beneficie a las personas del país. Esos son tres ejes fundamentales que desde nuestra seccional venimos trabajando y que creo que son de una preocupación mayor para el bienestar de las personas en nuestro país. Juan Manuel. Sí, pues teniendo en cuenta las palabras de Bruce, coincido en que nos falta mucho por avanzar en materia de desarrollo, pero también quiero llamar la atención sobre lo que sí hemos logrado en los últimos 30 años, porque hemos hecho muchas cosas positivas. Ahora estamos por empezar a discutir una reforma a las leyes 142 y 143 que son de servicios públicos, por ejemplo. Y cuando uno mira el año 94, las estadísticas que teníamos en ese momento en cobertura eléctrica, teníamos un 75%. Hoy tenemos cerca del 98% del país con cobertura eléctrica. Si miramos en el año 94, cuando se hicieron esas leyes, teníamos una cobertura en gas del 5%. Hoy tenemos el 70%. Solo un país nos gana, que es Argentina. Conectamos 10 millones de colombianos al servicio de gas natural por década. Hoy estamos en casi 40 millones de colombianos con el servicio de gas natural. Entonces, hemos hecho muchos avances y hay un aspecto positivo. ¿Nos falta? Nos falta. Pero no hay que desconocer también lo que como país hemos progresado. Porque si no partimos del reconocimiento de lo que logramos en los últimos 30 años y de cómo lo logramos, María Viviana decía algo muy importante. Participación privada fue clave en esto para que el Estado focalizara recursos en otras áreas. En servicios públicos es un muy buen ejemplo, donde la participación privada en electricidad, en gas, evitó desabastecimientos como el que tuvimos en el año 91. ¿Cómo logramos esa participación privada? Camila decía, aportando no solamente estabilidad en las reglas de juego, sino vino acompañado también de un incremento en la mejora de seguridad, particularmente a partir del año 2003. Vino acompañado de otras cosas. Hay señales de alarma. Coincido con esos tres puntos que acaba de mencionar Camila. No podemos descuidar la seguridad. La coyuntura de seguridad es complicada. Hay señales de alarma. Tenemos 7 años de reserva de gas. Una coyuntura que preocupa y que por lo tanto tenemos como país que pensar cómo nos vamos a hacer hacia adelante. Le hago un paréntesis. Hoy fue importante un anuncio que hizo el presidente de Ecopetrol de que hay una voluntad de seguir explorando para encontrar gas en el país, ¿no? Muy importante porque está tan estrecho el mercado y en particular ahora que viene el fenómeno del Niño, que estamos encontrando dificultad algunas empresas para poder a nuestros clientes darles una señal de gas a largo plazo. Entonces, y vuelvo a un punto que mencionó Camila al principio, que tiene que ver con no solamente se trata de resolver los problemas de coyuntura, sino planearnos como país en el largo plazo. El sector energético es un país que requiere una planeación a largo plazo. No se logra de un día para otro. No es que yo voy a montar una planta térmica y mañana la tengo y la compro. No. O una hidroeléctrica, mañana la tengo y la compro. O voy a encontrar gas. Para tener gas hay que explorarlo, hay que buscarlo. Entre menos se busque, pues menos se tiene. ¿Ya? Entonces, eso se demora tiempo. Y eso es la discusión que hacía María Viviana diciendo, y hagámoslo con ciencia.
hagámoslo con ciencia, porque si queremos hacer, por ejemplo, planear el país hacia adelante en una transición energética justa, como nos gustaría hacerlo, tenemos que pensar que la exploración de recursos de hidrocarburos fósiles todavía es necesaria, porque no podemos tener de un día para otro paneles solares, molinos eólicos puestos en Colombia, ¿sí? ¿Y qué significa si le apostamos a eso? ¿Quién se va a ver perjudicado? El consumidor. Porque en la transición, ¿qué tal si nos quedamos sin gas? ¿O qué tal si nos quedamos sin energía eléctrica? Mientras que logramos eso, o la intermitencia. Entonces, hay que hacerlo de forma organizada, basados en datos. Si hoy quisiéramos suplir al mundo con paneles solares o con molinos eólicos como nos gustaría, no hay capacidad porque no hay minería suficiente para hacerlo. O como para hacer las baterías de los autos eléctricos. Eso tiene que ser de forma organizada. Entonces, la invitación que hacía Camila de cómo nos proyectamos como país hacia adelante en el largo plazo es muy buena, porque en el sector energético es un caso muy particular donde esa planeación es clave. Y la participación del sector privado para hacerlo, fundamental, como decía María Viviana. María Viviana, ¿algo más para decir sobre este punto? No, yo creo que quisiera rescatar dos cosas de lo que hemos hablado hoy. Primero, esa necesidad de reconocer el avance. Es fácil, en un momento de país en el que estamos, caer en la desesperanza, ¿no? Y yo creo que a nosotros como líderes y como instituciones líderes que hemos trascendido momentos difíciles, coyunturas, en el caso de ProAntioquia, narcotráfico, malos gobiernos, corrupción, violencia, y aquí seguimos, es fundamental ese mensaje, por supuesto, de sensatez, de realismo, pero sin permitir caer en la desesperanza. Y yo terminaría diciendo, Alfonso, Camila y Juan Manuel, y es que ese imperfecto arreglo que hemos alcanzado, que es la democracia, lo tenemos que cuidar. Tenemos que ser capaces de cuidarlo entre todos y hacernos parte y creernos responsables de cuidarlo. Y eso pasa necesariamente por una participación activa, plural, diversa, de una sociedad que represente los intereses de todos. En ese sentido, el llamado a cuidar la democracia, en el que creo que estamos de acuerdo todos, me parece importante hablar ya también para terminar este espacio, que les agradezco mucho su participación, sobre un llamado que ha hecho el presidente Gustavo Petro, todo el gobierno acá, que es el llamado a la unidad nacional. Y como es la unidad nacional, pues se entiende que todos tenemos que participar. En los medios de comunicación lo entendemos, al menos en Caracol Radio, yo lo entiendo así, como haciendo esto, o sea, planteando los diálogos, escuchando todas las voces, escuchando a la gente del gobierno, la gente de la empresa privada, de las comunidades, para que hagamos todos partes de esa construcción de la unidad nacional. Quiero preguntarle a ustedes para esta parte final, ¿cómo entienden esa unidad nacional y cómo creen que ustedes como empresarios y con los sectores que representan podrían y deberían participar en esa unidad nacional? Viviana. Por supuesto, un llamado al diálogo y a la unidad siempre será un llamado bien recibido y bienvenido. Mi papá decía siempre que en el mundo cabemos todos, y yo estoy convencida de eso, y cabemos todos quiere decir cabemos todos los que en este país trabajamos, independientemente de las afinidades políticas, independientemente de los colores, cabemos todos, y yo estoy convencida de que los casi 52 millones de colombianos nos une lo mismo, y nos une ese deseo de progreso, de más equidad, de tener un país con más y mejores oportunidades, donde, digamos, la calidad de vida, los sueños de cada colombiano sean posibles. En concreto, Alfonso, diría, pues celebrar el llamado a la unidad nacional, por supuesto, manifestar la voluntad de participar en ese diálogo, y resaltar que en la diversidad hay riqueza. Es que yo creo que no podemos caer en el error de pensar que solamente quienes pensamos de la misma forma podemos entendernos. Yo creo que ese diálogo nacional, esa unidad nacional pasa por entender que hay diferentes visiones, hay diferentes miradas y que son necesarias, y que se requiere que sea un diálogo constructivo, participativo y representativo de la riqueza y de la diversidad de lo que somos como nación. Gracias, Catalina. Camila, perdón. Bueno, yo
yo también tengo o quiero tener un entendimiento muy positivo y muy optimista de lo que significa la unidad nacional. Hace poco tenía una reflexión acerca de cómo se construyen la visión, la ambición de las compañías y reflexionábamos que pues se puede hacer de muchas maneras y una forma puede ser encerrarse en una sala de juntas y decantarle a la organización y esa puede ser exitosa, pero claramente va a ser más dolorosa porque cuando no se construye una visión en conjunto, pues decantarla toma más tiempo y más esfuerzo y probablemente en el camino se va a encontrar uno con cosas que no vio. Entonces yo entiendo la unidad nacional de la misma forma en la construcción de un sueño de país que para mí tiene un objetivo y es el bienestar. Yo creo que al final todo lo que hemos hablado el día de hoy redunda en el bienestar de las personas que vivimos en este país, en el corto, mediano y largo plazo, y quisiera creer de manera optimista que es justamente traer esas voces diferentes a la mesa y construir desde el principio con un componente que es una intención genuina realmente de crear. Y Juan Manuel también, y para el cierre de este especial de Hora 20, ¿cómo entiende ese compromiso de unidad nacional la empresa que usted representa y el sector energético del que nos habla? Pues yo creo que María Viviana y Camila lo han resumido muy bien. Es una muy buena invitación. A veces yo creo que hay que darle mucho contenido a esas palabras, qué significa unidad y qué significa que sea nacional. Entonces, si queremos estar unidos como país, tenemos que tener una carta de navegación muy clara de cuáles son los objetivos que vamos a perseguir con ese proyecto de unidad y que sea nacional, es que sea lo suficientemente diverso, amplio, que incluya a todos los actores y a los grupos de interés que estén involucrados. Y entre esos actores, el sector privado es fundamental. El empresariado como componente generador de bienestar es fundamental. El empresario y el sector privado aquí cumplen un rol protagónico y por lo tanto tienen que ser parte de esos conceptos de unidad nacional. Bienvenida a esa invitación. Bienvenida a esa invitación que ojalá podamos convertir en realidad. Les agradezco muchísimo a ustedes, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias Camila Escobar, la presidenta de Porocafecol. Muchas gracias también María Viviana Botero, la presidenta de ProAntioquia. Y especialmente muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron esta noche en los especiales de Hora 20 de Caracol Radio por haber estado pendientes de este resumen, de este análisis que les hemos hecho de la Asamblea número 79 de la ANDI, del 8º Congreso de los Empresarios Colombianos. Con lo cual esperamos contribuir a ese espíritu de unidad nacional y esa necesidad de escuchar voces diferentes, siempre con el propósito de tener un mejor país, una mejor Colombia. Terminamos así Hora 20 esta semana. Regresaremos, por supuesto, la próxima a las 7 de la noche con el análisis, la discusión de los temas más importantes del día. Ustedes quedan ahora con el boletín de Última Hora Caracol y con el alargue, el mejor programa deportivo de las noches en el país. Feliz noche, buen puente, gracias a todos.